En primer lugar está Sol Sánchez Maroto, que es socióloga y antropóloga, consultora en el sector financiero y bancario durante más de 15 años, activista, miembro de numerosas plataformas y campañas ciudadanas, siempre desde el ámbito de los movimientos sociales. Actualmente es la coordinadora de ATAC España. Hola, pues buenas tardes a todos y todas. Perdón porque he llegado tarde, he sido yo. A ver, bueno, iba a venir una compañera de Gesta, pero parece ser que no vamos a tener esa representación, por lo que, como no tenía muy claro exactamente cuánto me podía extender con el tema de fiscalidad, pues voy a aprovechar este hueco para extenderme un poquito más de lo que pensaba hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo esta mañana, cuando he llegado aquí, he podido ver un poquito de la mesa que había sobre soberanía alimentaria, mundo rural, etcétera, etcétera, escuchar un poco las ponencias y un poquito del debate que ha habido allí. Me ha parecido muy, muy interesante, porque son políticas que son muy importantes cuando los llevamos a territorios concretos, pero son políticas que se tienen que financiar de alguna manera, ¿no? Y qué mejor manera de empezar a pensar en cómo vamos a financiar los proyectos que vayan a surgir de este foro u otros como este, o que vayan a tratar de implementarse para bien de territorios como el Cántabro. Qué mejor manera, digo, que tratando precisamente del tema de los ingresos fiscales, que al fin y al cabo son la mayor parte de la forma en la que se financia tanto el Estado como las políticas en una u otra dirección que ésta quiere tomar, ¿no? Además, pues como ha dicho el compañero, yo vengo de la organización ATAC y nosotros precisamente nacimos bajo la bandera de establecer un impuesto, en este caso el impuesto a las transacciones financieras, pero el observatorio que lleva trabajando ya más de 10 años en nuestro seno es precisamente el de justicia económica y fiscal global, ¿no? ¿Qué es lo primero que pensamos con el tema de la fiscalidad? Pues que necesitamos un sistema fiscal suficiente, equitativo, eficiente y justo. Y para ello, ¿qué tenemos que observar? Pues tenemos que observar la doble vertiente que tiene el tema fiscal, que se puede mirar desde el lado del ingreso o desde el lado del gasto. Lo ideal, evidentemente, es mirarlo desde los dos. Y no solamente la perspectiva que es la que os estaba introduciendo, ¿no?, del gasto y la inversión pública, sino también del cómo se generan los ingresos. Puede ser una forma de reducir la desigualdad ya simplemente cuando hablamos de fiscalidad desde la parte de cómo ingresamos, cómo hacemos ese ingreso. Para eso tiene que ser algo que genere igualdad de oportunidades y que nivele las desigualdades que el propio sistema económico en el que estamos ya genera per se, no por la crisis, sino por cómo funciona. Tendríamos que tratar de la forma en que se recaudan esos impuestos, primero teniendo muy claro que lo principal para nosotros sería enfocar el principio de progresividad, no solo con el de igualdad, y teniendo claro que esta progresividad que está desapareciendo del sistema fiscal en la última reforma fiscal de 2014 pues queda muy mal herida. No es algo que estemos reivindicando ahora grupos progresistas o movimientos sociales, sino que estamos apostando por algo que ya se declara expresamente en el artículo 31 de la Constitución española, y es el de suficiencia, es el que no está, pero sí el de igualdad, que dice que a igual capacidad económica la contribución tributaria ha de ser la misma. Esto, por ejemplo, se ve completamente violado con la realidad que vivimos, y que es que los ingresos del capital no están gravados de la misma manera que los ingresos del trabajo, que debería ser una de las primeras cosas a nivelar, cuanto menos nivelar, ¿no? Hay quienes pensamos
que incluso debería revertirse la desigualdad entre ellos. Sin embargo, lo que vemos es que como respuesta a la crisis, lo que se ha hecho es precisamente reforzar las políticas fiscales de carácter regresivo. ¿Cuáles son estas? Pues los impuestos que no tienen en cuenta esa capacidad de contribución de los ciudadanos o de las diferentes fuentes de ingreso. Y las medidas que nosotros proponemos fundamentalmente pivotan en tres ejes, que son dotar al sistema fiscal de mayor progresividad a través de mayor peso en la imposición directa frente a la indirecta, que es esto que os estaba comentando, igualar, cuando no revertir, ¿no?, el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades, que esto, cuando estamos tratando de fortalecer, ¿no?, la pequeña y mediana empresa, etcétera, pues siempre causa un poco de debate, pero realmente hay que tener en cuenta que los incentivos y las deducciones que se están aplicando ahora mismo no tienen los resultados sociales ni económicos para los que se supone que se han creado, y no son precisamente los que serían sus beneficiarios quienes las pueden aplicar, sino las grandes empresas y sobre todo las transnacionales, y tratar de equiparar el nivel de presión fiscal al resto de los países de la eurozona. Todo esto, pues tenemos muchas más propuestas concretas que yo no sé si merece la pena demasiado entrar en ellas, o si a lo mejor los compañeros también van a tratar, ¿no? Pero habría cosas que habría que eliminar, como el régimen de las ETBs, como la SICAV, la lucha contra la evasión y elusión fiscal, que ya que no está aquí la compañera de Gesta, pues sí que no dejaré de decir que hay que aumentar la dotación de la agencia tributaria, tanto en medios humanos como técnicos, para la lucha contra el fraude y la elusión fiscal, hacer verdaderos estudios sobre la economía sumergida, que es uno de los males más potentes en nuestro territorio, y exigir una definición en condiciones que no sea ambigua de paraísos fiscales, y que los gobiernos de todos los niveles no trabajen con empresas que se sabe que operan en estos paraísos fiscales, que además detraen gran parte del dinero que debería estarse reinvirtiendo en otras cosas, ¿no? Bueno, también una reforma en profundidad del impuesto de sociedades para tratar de acercar el tipo efectivo al nominal, puesto que se supone que se paga uno, pero a diferencia de lo que sucede con el IRPF, esto dista mucho de ser así efectivamente. Y bueno, hay bastantes más cosas que podríamos hablar, ¿no?, como la educación tributaria, etcétera. Pero a mí me gustaría también, como estaba anunciado de esa manera dentro de este foro, pues aunque no es el gobierno o los gobiernos locales no son quienes tienen toda la potestad, ni mucha, ni gran parte, sobre el tema fiscal, sí que tienen parte en ver de qué manera reinvierten y por qué tipo de modelo productivo apuestan, tienen cierto margen, pero hay unos condicionantes que, por lo que yo he visto que se estaba hablando hoy, se están escapando un poco, ¿no? Es decir, hay cuestiones que están por encima de todas estas cosas en las que sí hay posibilidad de actuar, pero que pueden comprometer esa pequeña posibilidad de actuar que hay en lo local, en lo provincial, en las comunidades y en el propio gobierno central, y que no se pueden perder de vista, porque si no estaríamos realmente haciendo un brindis al sol. Y son políticas que nos vienen impuestas desde el plano internacional y sobre todo desde la Unión Europea, ¿no? En este momento, todos estos proyectos por los que se está apostando se pueden ver comprometidos por algunas
de algunos de los proyectos que tiene la Unión Europea de aquí al año 2020 y que, pues yo supongo por aquí, bueno, sé que por aquí, porque Julio ha dado bastantes charlas ya, se están tratando, pero que hay que tener muy en cuenta. Y uno de esos son varios proyectos, pero sobre todo son los tratados que la Comisión Europea, que tiene la potestad para hacerlo desde la firma del Tratado de Lisboa, que fue el que nos impusieron cuando rechazamos la Constitución Europea, está negociando en nombre de todos los países miembros, ¿no? Uno de ellos es el TTIP, el TTIP, otro es el CETA, que está ya en periodo de ratificación, y otro, más siniestro si cabe, porque compromete cualquier viabilidad de los servicios públicos, es el TISA. Todos estos tratados, en los que, bueno, yo tengo que felicitar a la población de este lugar, porque ha sido el primer gobierno autonómico que se ha posicionado, ha aprobado una moción en contra en el Parlamento de Cantabria el lunes, para alegría del resto de territorios del Estado español. Pueden comprometer absolutamente cualquier política e incluso la capacidad recaudatoria de los estados, porque fijaros, hay países que han sido demandados por inversores internacionales, que es de lo que va todo esto, de proteger los derechos de los grandes inversores, no así de los pequeños productores o de las pequeñas empresas que quieran internacionalizar su trabajo o sus ventas o lo que sea. Ahí no se van a ver protegidas, pero sin embargo sí que blinda los derechos de estos grandes inversores contra las políticas de los estados, ¿no? A sitios como Egipto le han llegado a demandar por subir el sueldo mínimo interprofesional. La capacidad legislativa de los estados queda completamente comprometida. Y no solamente eso, sino que se produce una competencia tan feroz, ¿no? Que aquí sería, por ejemplo, en el mundo rural, la agroindustria, etc., se produce una competencia tan feroz que no queda margen para apostar por un cambio en el modelo productivo o en la forma en que queremos que las economías resurjan, ¿no?, a este lado del Atlántico. Y desde ese punto de vista es realmente muy importante que todas las movilizaciones y todos los proyectos tengan en cuenta ese bache que, pues, puede ser como un gran tsunami que, mientras estamos trabajando en proyectos pequeños desde lo local, en reactivación económica un poco cercana y atada al territorio, puede dejar en nada todos esos esfuerzos. De la misma manera, cuando intentamos estas regulaciones financieras que, digamos, reestructuren un poco la brutal deuda que existe ahora mismo, etcétera, un control, ¿no?, de, al fin y al cabo, un sistema económico, un sistema financiero hipertrofiado, que es el que nos ha llevado hasta aquí, pues la propia Comisión Europea también tiene en marcha una unión de mercado de capitales que cualquier regulación que estuviéramos planteando en el momento de ser aprobada dejaría neutralizada. Y desde ese punto de vista, por mucho que queramos realizar proyectos o empezar a dirigir la economía de otra manera, si no tenemos en cuenta, aunque estemos desde lo local, no nos sirve ya con eso de pensar globalmente y actuar localmente. Creo que nos tenemos que saltar un poco a ese otro término que era local, que es hacer las dos cosas en paralelo, porque si no, cualquier iniciativa pues será bloqueada por normas que ni siquiera se van a discutir en los parlamentos, sino que bueno, lo que se planteaba era un comité de cooperación reguladora transatlántica, en el que por primera vez el planteamiento es no solamente que, como siempre ha sucedido, todos somos conscientes de que el poder económico tiene bastante influencia en lo político, en este caso
habría una mesa en la que las propuestas y leyes que fueran desde un ayuntamiento a una comunidad autónoma, a un Estado o la propia Unión Europea, antes de que esas leyes fueran discutidas en cada uno de esos estratos de gobierno, habría un órgano consultivo con capacidad para paralizar que podría no solo paralizarlas, sino modificar algunas que ya están aprobadas, que son las normas que rigen nuestra convivencia o que nos protegen a todos y todas, ¿no? de abusos del poder corporativo, e incluso tener capacidad para amonestar a, pues, por ejemplo, un ayuntamiento que pudiese en un momento dado potenciar una industria local a la que va a comprar unas farolas. Si no se le da igualdad de oportunidades a una multinacional norteamericana y se le trata con, digamos, igualdad de posibilidades, ¿no? Hasta ahí puede llegar. Por lo tanto, pues era un poco sobre lo que quería llamar la atención, sobre estas cosas que independientemente de lo que estamos construyendo, tenemos que tener en cuenta para no pillarnos los detalles.